Este es otro apéndice sobre la vida eterna. Aquí veremos algunos textos mal entendidos sobre este tema. Como analizamos en uno de los primeros videos, es esencial analizar el contexto de pasajes que generalmente son explicados de cierta forma, y los cuales son usados para reforzar algunas creencias y doctrinas. Veremos aquí dos ejemplos. Romanos 5:12 dice: Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Este texto es generalmente utilizado para explicar que a través de la falta de Adán la muerte se extendió genéticamente, por herencia biológica a todos los hombres. Y por lo tanto, se deduce, la muerte en los humanos se originó con Adán. Pero es interesante que toda esta percepción cambia cuando ampliamos el cuadro y leemos el contexto. Así comprendemos qué quería decir Pablo cuando realmente escribió esa frase. Ampliemos entonces la lectura y leamos el contexto. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Y ahora preste atención. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero a nadie se imputa pecado cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado a la semejanza de la transgresión de Adán, el cual tiene un parecido con el que había de venir. Medite y reflexione en las líneas destacadas en rojo. Note que se dice que hasta la ley había pecado en el mundo, pero a nadie se imputa pecado cuando no hay ley, y que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es evidente que esto no se refiere a la muerte biológica heredada a los humanos. De lo contrario, la muerte solo habría existido hasta Moisés. ¿No es así? Eso no tiene sentido. Y note también del pecado a la semejanza de la transgresión de Adán. Todo lo anterior indica que se está hablando de una cuestión legal orientada a la pena de muerte relacionada con violar la ley de Dios, entregada mediante mandamientos y posteriormente con la ley de Moisés. El pecado entró en el mundo porque Adán violó un mandamiento directo de Dios. A él se le aplicó una penalización que traería su muerte. Y por eso se habla de que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Evidentemente esto no es genético, biológico ni literal. Es algo jurídico. Y tiene que ver con los mandatos divinos que culminan con la ley mosaica. Por eso se dice que a nadie se imputa pecado cuando no hay ley. Así que concluimos que el texto de Romanos se refiere a una cuestión jurídica que traía una pena de muerte o acortamiento de la vida al violar mandatos divinos, incluyendo mandatos verbales desde los días de Adán hasta Moisés, y no a la transmisión genética o biológica de la muerte. Veamos este otro texto. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Significa esto la promesa de la vida eterna a los individuos? Veamos el contexto. Estos otros versículos del mismo capítulo 37 del Salmo nos arrojan luz. Jehová sabe por lo que pasan los intachables, y la herencia de ellos permanecerá para siempre. Él siempre presta con generosidad, y a sus hijos les espera una bendición. Ellos siempre serán protegidos, pero los descendientes de los malvados serán eliminados.
Notamos que el contexto se refiere a la herencia de los justos, a sus hijos, sus descendientes, en contraste con la prole de los malvados. Así que evidentemente se está hablando de los justos como colectivo, con su prole e hijos. Finalmente son estos los que ciertamente heredarán la tierra, y cumplirán las promesas divinas. Este otro texto, si lo leemos bien, lo confirma. No edificará ni otro lo ocupará, no plantará ni otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Así que aquellos que edificarán casas y mejorarán la vida del planeta son una colectividad humana que irá transformando el planeta en un lugar mejor para vivir. Es al colectivo de los humanos justos y mansos, a los que les espera heredar finalmente la tierra. Así que la humanidad entrará a una era de luz y vida. Es un futuro maravilloso y esperanzador.